Ahora paso a presentar al doctor Jorge Víquez. Ahí. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Ahí se ve bien? Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues mi nombre es Jorge Marcos Víquez. Soy, como mencionó Edwin, me formé en Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy biólogo de formación y después hice maestría y doctorado en Ciencias Bioquímicas. Entonces, bueno, pues, digamos, ya tengo unos años trabajando en áreas de la biología experimental y la bioquímica. Y en lo que me enfoqué, en realidad, en la investigación que hice en la UNAM, pues fue en el entendimiento de unas biomoléculas, que son las proteínas, ¿no? Moléculas extremadamente complejas. Ustedes que ya conocen algunas características del átomo, pues simplemente tomen en cuenta que una proteína, una biomolécula de estas, puede tener decenas de miles de átomos. O sea, son muchísimos átomos en conjunto y todo esto es para que lleven a cabo una función muy específica. En la biología, bueno, estas funciones pueden ser transporte de moléculas, nutrientes, por ejemplo, transformación de estos compuestos, que es lo que conocemos como el metabolismo celular, la replicación justamente de las células, y bueno, en fin, una gran cantidad de funciones que tienen estas biomoléculas. Entonces, pues con herramientas biofísicas, que son más físicas que bio, pues lo que hacíamos era entender cómo era la estructura y la función de estas moléculas, y bueno, pues a eso nos dedicamos en gran medida. Actualmente, como menciona Aldrin, pues tenemos un laboratorio, el laboratorio llamado Open Lab, es un Community Lab. Les voy a contar un poquito de qué trata esto. Un Community Lab, o sea, en inglés, pues es un laboratorio comunitario. Justamente opera así, como un tipo de casa de la cultura, digámoslo así, en donde tenemos un espacio común que está abierto al público en general. Y en este espacio, pues la gente, bueno, a ver, estoy diciendo en este espacio, que es Open Lab, la gente puede venir y hacer propuestas de proyectos, generalmente proyectos que tienen que ver con las áreas de las ciencias biológicas, químicas y de la salud. Entonces, bueno, pues aquí la gente viene, principalmente gente que se ha formado en ciencias de la salud, en química, en biología, y bueno, pues aquí llevamos a cabo proyectos de investigación y desarrollo para la industria, principalmente la industria de la agrobiotecnología. Entonces, vengan para acá, les muestro de qué trata esto. Bueno, les voy a ir mostrando algunas partes del laboratorio. Esta parte de aquí es la parte de incubación de plantas in vitro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Básicamente, hacemos cultivo de tejidos vegetales, así se llama la técnica. Es decir, en vez de propagar las plantas a partir de una semilla, que es lo común, lo tradicional, lo que hacemos es que podemos tomar algunas células del tejido vegetal, o sea, podemos tomar algún pedacito de hoja, de tallo, de flor, de raíz, y lo que hacemos es que con cierto tratamiento químico, estos pedazos de células, lo que logramos es que generen individuos completos, es decir, que generen plantas completas. Entonces, básicamente la técnica consiste en que hacemos una formulación de nutrientes y de reguladores de crecimiento, se llaman, otros compuestos químicos, que lo que hacen es inducir la diferenciación celular. Entonces, a partir de pedacitos de planta, podemos tener plantas adultas, completas. Esta técnica es muy útil en la industria, en general en la industria, porque
nos permite hacer dos cosas. La primera es que no necesitamos de semillas, o sea, podemos producir plantas sin la necesidad de tener semillas. Hay algunas plantas, por ejemplo, que naturalmente ya es muy difícil que hagan semillas. Ahorita les puedo mencionar el agave tequilana, que es el famoso agave con el que se hace el tequila. Ya es muy difícil que de manera natural genere semillas y se propague de manera natural. Entonces, una alternativa, pues, es la producción de plántulas in vitro en este tipo de dispositivo. Y bueno, y no tiene nada de complicado, en realidad es un frasquito Gerber, ¿verdad? Con una tapa translúcida que permite, pues, obviamente, que la luz atraviese. Y bueno, la formulación del medio, pues, es relativamente compleja, pero tampoco es tan difícil de lograr. Entonces, eso es lo que hacemos aquí. Esa es la gran ventaja, producir plantas que no se propagan por semilla, y tiene una segunda ventaja. La segunda ventaja es que todas las plantas que están aquí son genéticamente homogéneas. ¿Qué significa eso? Quiere decir que como yo hice plantas a partir de un pedacito de tejido, entonces yo puedo usar el mismo tejido para hacer decenas o centenas de plantas y todas van a ser genéticamente iguales. Básicamente esto lo que significa es que son clones. Si les suena la palabra, seguramente han escuchado la palabra clon, ¿no? En el contexto de la piratería o en algunas películas, por ejemplo. Lo que significa genéticamente un clon es que eh, hacemos copias genéticas idénticas. Entonces, todas estas plantas son la misma planta, solo que copiada miles de veces, bueno, centenas de veces, ¿vale? Entonces, ¿cuál es qué ventaja nos da eso? Bueno, pues que tenemos plantas que están bien caracterizadas, que son idénticas, ¿vale? Entonces, a esto le llamamos cultivo de tejidos vegetales. Posteriormente, lo que hacemos es algo, bueno, sacarlas al mundo exterior. Es decir, aquí la planta no conoce el mundo exterior, vive dentro de su frasquito, no tiene contacto con microorganismos patógenos, con cambios de temperatura, con heladas, por ejemplo, no tiene depredadores que pueden ser algunos insectos. O sea, las plantas viven muy feliz en su burbuja, literalmente. Y lo que nosotros hacemos posteriormente es sacarlas de sus frasquitos para que conozcan o vayan conociendo el mundo real. Entonces, básicamente es eso. Aquí a este proceso le llamamos aclimatación ex vitro y significa que pues estamos sacando las plantas de sus condiciones ideales, de su burbuja, para que empiecen a conocer el mundo real. Estas plantas ya tienen microorganismos, ya hay microorganismos tanto buenos como malos. Ya hay microorganismos que ayudan a la fijación de algunos elementos, como es el nitrógeno. Ya hay microorganismos que ayudan al crecimiento de raíz, al crecimiento de planta, de tallo, de hoja, etcétera. Y vean, aquí tenemos algunas de las plantitas más grandecitas. Ya son plantas que sobrevivieron al proceso de aclimatación ex vitro y ya la podrán identificar. Estas plantas se llaman Dionea muscipula, es la planta Venus atrapamoscas, ni más ni menos. Y ahí se ven sus trampitas. Estas estructuras que están viendo aquí, dentadas, son justamente con las que atraen a los insectos y bueno, pues dice la gente se los come. En realidad lo que hace es que los atrapa y bueno, pues sí, secreta algunos compuestos que permiten la digestión de los mismos. Y bueno, es básicamente lo que hacemos. Trabajamos con plantas de interés ornamental, bueno, de ornato, o sea, plantas que se ven bonitas, ¿no? Las atrapamoscas pueden ser de ese tipo.
Trabajamos con plantas de interés alimenticio, como es el agave o la stevia, y con plantas de interés farmacéutico, o sea, plantas que producen algunos compuestos que son relevantes, como los antioxidantes, en el caso de las plantas de arándano, o los cannabinoides, ¿no? En el caso de la planta de cáñamo. Bueno, entonces, la mayoría del trabajo se hace en este instrumento. Lo voy a encender para que se vea, que es una campana de flujo laminar. Entonces, digamos, lo que para trabajar con microorganismos, con plantas o en general, se requiere siempre tener condiciones controladas. Y una de las cosas que nosotros cuidamos es la esterilidad, es decir, que no haya acceso de microorganismos ambientales a nuestra área de trabajo. Entonces, este instrumento es una mesa de trabajo que tiene por arriba un filtro se llama EPA. El filtro básicamente es un filtro que tiene un tamaño por el cual no atraviesan las bacterias. ¿Vale? Entonces, básicamente lo que hace esta caja, esta cabina, es que avienta aire, ¿no? Bombea aire, digamos, hacia nuestra área de trabajo, y ese aire pasa por este filtro, de manera que no entra ninguna bacteria. Entonces nosotros podemos estar trabajando aquí sin bacterias, sin hongos, sin ningún tipo de parásito o patógeno que pueda estar afectando nuestros resultados. Para trabajar con plantas es muy importante las condiciones de esterilidad, para trabajar con bacterias también. Voy a poner un ejemplo, justo aprovechando que tienen unos medios recién hechos. Cuando no se trabaja con esterilidad adecuada, lo que pasa es que los medios de cultivo se contaminan. Y esto es porque, justo como es una mezcla de nutrientes, pues así como crecen las plantas, podrían crecer otros microorganismos. En este caso, bueno, este frasco está contaminado con hongos. Y bueno, pues esto pasó simplemente porque alguien pues no siguió los protocolos adecuados para la preparación de medios o la esterilidad. Aquí tenemos en contraste pues, un medio de cultivo que no tiene ninguna contaminación y que por lo tanto está listo para ser utilizado para el crecimiento de plantas. ¿Vale? Básicamente es eso. Por aquí es lo que hacemos en este espacio. En este espacio, y antes de irnos, también les platico, trabajamos con la producción de hongos de interés alimenticio. Producimos hongos setas para consumo humano y de interés farmacéutico también. Como saben, hay algo llamado la medicina tradicional, ¿verdad? Bueno, que significa que por muchos años, muchos de nuestros antepasados generaron conocimiento empírico de que algunas plantas y algunos hongos tenían propiedades medicinales, digámoslo así. Entonces, lo que nosotros hacemos en este laboratorio es propagar ese tipo de plantas o de hongos y extraer los compuestos que son los medicinales. No toda la planta es medicinal, no todo el hongo es medicinal, solo una parte de sus moléculas lo son. Entonces, lo que hacemos aquí es que los propagamos y luego extraemos esos productos que son, digamos, de interés farmacéutico, que son de interés medicinal. Y hay otro grupo o hay otros colaboradores fuera de este laboratorio que se encargan justamente de validar y de evaluar que esos compuestos tengan efectivamente la actividad que queremos. ¿Vale? Entonces, listo, si quieren, vamos a ir ahorita. Bueno, aquí tenemos algunos instrumentos para trabajar con condiciones de esterilidad también. La autoclave, no sé si les sea familiar, es un instrumento que permite mantener estéril medios de cultivo e instrumentos de laboratorio. Y las incubadoras, donde ponemos a crecer
a nuestros microorganismos, ya sean bacterias, hongos o plantas. Perdón, bacterias, hongos o algas, porque las plantas ya no son microorganismos. Aquí, por ejemplo, tenemos ahorita algunos cultivos de hongos. Los hongos crecen en medio líquido y luego en medio sólido. En realidad a los hongos les gusta pues prácticamente cualquier medio. Es muy fácil, por ejemplo, que un alimento que dejamos por ahí olvidado se nos contamine primeramente con hongos porque les gusta consumir materia orgánica en descomposición. A esa característica se le llama que son saprófitos. A los hongos les gusta comer el material que está en descomposición. Bueno, entonces viene la siguiente parte que les quiero contar. Vamos aquí, aquí al termo. Bueno, otra cosa que hacemos aquí es biología molecular. Seguramente les suena algo biología molecular, pues tiene que ver con el estudio de la vida, ¿no? Que eso es la biología, pero a nivel de moléculas, ¿no? Hace ratito les platicaba que entre las cosas que estudiamos, pues son la estructura de las proteínas, ¿no? Moléculas que tienen decenas de miles de átomos, ¿vale? Y otra cosa, otra molécula que aquí trabajamos mucho es el DNA, el ácido desoxirribonucleico. Como ustedes sabrán, el DNA es la molécula encargada de transmitir la información genética. En el DNA están las instrucciones para que podamos, para que una célula haga copias de sí misma. En el DNA hay instrucciones para que un organismo se convierta en ese organismo. Por ejemplo, nuestras células de plantas, en su DNA, ya tienen las instrucciones para que las nuevas células se conviertan en tallo, se conviertan en hojas, se conviertan en flor, se conviertan en raíz. Todas esas instrucciones ya están dentro del DNA. Cada organismo tiene un acervo de DNA específico, es decir, tiene instrucciones muy específicas. Y las instrucciones para hacer un elefante obviamente son diferentes a las instrucciones para hacer una planta o para hacer una bacteria. Pero todos seguimos el mismo código. Básicamente, todos tenemos o entendemos cómo son esas instrucciones. Entonces, lo que hacemos aquí en el laboratorio es modificar esas instrucciones o estudiar para qué sirven esas instrucciones, ¿vale? Entonces ya les dije que el DNA o el ADN, el ácido desoxirribonucleico, tiene esas instrucciones para hacer un organismo completo. Entonces, lo que hacemos aquí es extraer el material genético de bacterias, algas, plantas, hongos, y luego lo estudiamos, lo analizamos, lo procesamos, lo leemos, a esto se llama secuenciar, lo leemos y lo modificamos, ¿vale? Entonces, aquí lo que tengo por acá son unos instrumentos, se llaman termocicladores, que lo que hacen es amplificar una región del DNA. Es decir, hacen copias de un fragmento muy específico del ácido desoxirribonucleico. Para poder estudiar cómo son las instrucciones de una bacteria, por ejemplo, pues necesitamos muchas copias de ese DNA de bacteria, ¿vale? Estoy seguro que esta técnica la conocen porque es la técnica con la que se diagnosticaba el COVID, bueno, la COVID, es la PCR, ¿vale? Estos instrumentos que se llaman termocicladores lo que hacen son PCRs. Y la PCR pues no es otra cosa más que hacer copias de un fragmento del DNA. ¿Por qué se usaba en la pandemia este instrumento? Bueno, porque justamente cuando querían ver si existía o no el virus de la COVID-19, pues lo que se hacía es que se buscaba su DNA. Bueno,
En realidad es más complejo que eso, pero lo voy a explicar con lo más sencillo posible. Lo que se hacía es que se extraía, recuerdan ustedes que hacían exudados bastante invasivos, ¿no? Donde nos metían unos hisopos hasta la garganta, ¿no? Pero por la nariz, y bueno, con eso recolectaban partículas virales. A esas partículas virales había que extraerles el material genético y luego había que hacerles copias. Si salían copias del material genético, decíamos que esa persona tenía al virus y por lo tanto podía desencadenar los síntomas. Pero si el instrumento no podía hacer copias, pues quería decir que no teníamos el virus. Entonces, ese instrumento se usaba como diagnóstico, ¿vale? O sea, si hay copias del virus, del material genético del virus, el paciente tiene COVID. Bueno, tiene el virus. Y si no hay copias, pues es que no lo tiene. Entonces es una herramienta de diagnóstico. Pero aquí la usamos con otro fin. Aquí lo que queremos simplemente es hacer copias del material genético de una bacteria, por ejemplo, para poder estudiarla, para poder leer esas instrucciones, para poder modificarlas. Y bueno, ahí van un par de conceptitos nuevos, no me voy a meter mucho a detalle, pero a todo este ejercicio de modificar las instrucciones de los seres vivos se le llama ingeniería genética. Entonces lo que hacemos aquí en OpenLab es ingeniería genética de bacterias. Todavía no somos tan expertos para hacer ingeniería genética de hongos, de plantas y mucho menos de animales. No nos alcanza todavía como los instrumentos, los recursos o el conocimiento para modificar ya organismos complejos, pero bacterias sí. Entonces lo que hacemos es que modificamos genéticamente a las bacterias para que produzcan algo de interés. Esto de interés puede ser simplemente un antibiótico, puede ser una vitamina, puede ser una proteína, ¿no? Por ejemplo, para un suplemento alimenticio, o, por ejemplo, alguna proteína de interés en el diagnóstico de enfermedades. Entonces, nuestro sistema más importante son las bacterias, porque a las bacterias, que son relativamente sencillitas, les podemos modificar su material genético más o menos fácil y ellas producen lo que nosotros necesitamos. Desde hace mucho tiempo, la gente ya utiliza las bacterias para producir cosas, ¿no? Pero de un tiempo para acá, desde los años 80 para acá, pues ahora esas bacterias se modifican genéticamente para que hagan más cosas, ¿no? Entonces, esta técnica de la ingeniería genética es lo que divide algo llamado la biotecnología, ¿no? La biotecnología nos referimos a ella como, pues, el uso de sistemas biológicos para un interés industrial, por ejemplo. La fermentación para la producción de pulque, de tequila, de cerveza, de quesos, de muchos alimentos, es por el metabolismo de microorganismos. Entonces, lo que nosotros hacemos es que ahora modificamos esos microorganismos para que los rendimientos sean mayores, para que produzcan más cosas, para que puedan resolver nuevos problemas. En las siguientes décadas nos va a tocar a todos, nos van a tocar algunos problemas relativamente graves, pero por ejemplo, algo que va a ocurrir, que se prevé como la próxima pandemia, un problema de salud a nivel mundial, es la resistencia a antimicrobianos que tienen las bacterias patógenas. Entonces, bueno, así como hay bacterias buena onda, digámoslo así, que son las que nosotros trabajamos y modificamos, pues hay bacterias patógenas que, como saben, pues nos producen muchas enfermedades, ¿no? Hay una lista muy grande de bacterias patógenas que producen enfermedades. Y estas bacterias patógenas están adquiriendo más superpoderes. Ahora son resistentes a antibióticos. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno se enferma de esta bacteria patógena,
va al médico, el médico le receta un antibiótico y ese antibiótico ya no hace nada, a la bacteria no le hace nada, ¿vale? Hay bacterias, están naciendo naturalmente bacterias que son resistentes. Y se estima que para el año 2050, más o menos, la principal causa de muerte en el mundo sea la resistencia a los antibióticos de las bacterias resistentes. Entonces, una de las cosas que nosotros queremos hacer es entender con bacterias buena onda, digámoslo así, con bacterias no patógenas, entender cómo es el proceso de resistencia a los antibióticos y ver de qué manera poder evadirlo, de qué manera poderle dar la vuelta, ¿vale? Así como de manera natural las bacterias empiezan a adquirir resistencia a antibióticos, pues nosotros también podemos entender esos mecanismos y atacarlos, ¿vale? Pues bueno, esa es una de muchas cosas que estamos haciendo. Entonces, en resumen, hasta lo que llevamos ahorita, en este laboratorio trabajamos con diferentes tipos de organismos, bacterias, hongos y plantas. Y bueno, pues lo que hacemos es cultivarlos, o sea, los cultivamos aquí, los aislamos y si se puede, los modificamos genéticamente, ¿vale? Básicamente es eso. Todos nuestros esfuerzos están orientados a la industria agrobiotecnológica o de la salud. Y bueno, pues gracias a eso hemos podido colaborar con diferentes instituciones del gobierno, como es Senacica, Secretaría de Salud, Pronavive, Secretaría de Energía. Eh, Hemos podido colaborar con algunas otras universidades, como es el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y, por supuesto, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y, bueno, pues también hemos podido colaborar con otros laboratorios comunitarios en el extranjero, como es el BioCurious en Estados Unidos, o GeneSpace también en Estados Unidos. En Bolivia hay un par de laboratorios comunitarios. Bolivia, Ecuador, Perú tienen también laboratorios que funcionan como este. Entonces, bueno, a grandes rasgos en eso estamos trabajando y lo último que me falta, y bueno, para eso no necesito mostrarles el laboratorio, también tenemos una línea de investigación que es computacional. Entonces existe un área de la biología que se llama biología computacional, en donde lo que hacemos es que analizamos secuencias de material genético, analizamos estructura de moléculas, analizamos bases de datos, analizamos vías metabólicas y analizamos información masiva. A esto, de hecho, se le llama data science o la ciencia de datos, y seguro están familiarizados con ello porque la ciencia de datos es la que permite entregarles comerciales, por ejemplo, muy específicos según sus gustos. Redes sociales hacen ciencia de datos, Twitter, que ahora es X, hace ciencia de datos, Instagram, Facebook, TikTok, hacen ciencia de datos con los likes que ustedes dan, con las cosas que ustedes comparten, con los contenidos que ustedes generan. Hay muchísima gente detrás analizando esa gran cantidad de datos. Entonces, bueno, extrapolándolo a los sistemas biológicos, lo que hace mi equipo es que analiza una gran cantidad de información genética de biomoléculas, de células y de microorganismos para poder entender cómo es que funcionan, para poder predecir qué características van a tener, para poder modificar y optimizar los procesos. Entonces, si tuviera que decir cuáles son las áreas de Open Lab, una, por supuesto, es la biología computacional, toda la gente que está trabajando en los datos biológicos. Otra es la biología molecular de bacterias o ingeniería genética de bacterias, la biología molecular de hongos y el cultivo in vitro de plantas. Esas son como las 4 áreas principales de Open Lab. Y hay otros proyectos que no son tanto de investigación, pero que también afortunadamente hemos podido hacer,
Por ejemplo, proyectos relacionados con bioarte. Hemos entrado a proyectos donde colaboramos con artistas visuales que utilizan nuestros instrumentos biológicos como instrumentos de expresión artística. Y también tenemos un trabajo muy activo en temas de divulgación de la ciencia. Entonces, allá arriba, bueno, tenemos una oficina allá arriba, hay gente trabajando en el diseño de infografías, en el diseño de videos informativos como este, en transmisión de seminarios web con especialistas, etcétera. O sea, también tenemos una actividad bastante importante en redes sociales. Esto no es un comercial ni nada, pero pues ahí están en redes sociales OpenLab MX, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Y tenemos una página, la página de divulgación principal, se llama Bioquímica y Biología Molecular. Entonces también si quieren echarle un ojo ahí, Bioquímica y Biología Molecular en Facebook. Pónganle así, Bioquímica y Biología Molecular. Y bueno, pues ahí están los cursos que ofertamos, experiencias en el laboratorio, videos divulgativos, infografías, memes, hay un buen de memes ahí. Y bueno, pues aprovechando que hoy es el Día del Químico, pues los invito a que vayan, sigan la página, bueno, se enteren como de otras cosas y otros proyectos con los que estamos colaborando. Pero bueno, a grandes rasgos, eso es OpenLab, así, en breve. No sé si tengan alguna duda o si quieren que platiquemos algo más. Aldrin, ¿tú qué opinas? Sí, bueno, primero vamos a ver si alguien tiene alguna duda con respecto a lo que nos platicó aquí el doctor Jorge. Algo que quieran comentar igual, preguntar, no sé, a lo mejor pregunten cómo se relaciona su carrera en ingeniería industrial con esto. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, creo que no hay dudas. Bueno, yo nada más quería una pregunta ahí para que les ayude. En este caso, ¿por qué te nació hacer el emprendimiento de crear OpenLab? Esa es una gran pregunta y tiene una respuesta muy compleja. Pues cuando uno hace ciencia, cuando a uno le gusta la ciencia, lo que necesita es un lugar donde hacer ciencia. Entonces, normalmente esos lugares pues son las instituciones. Diferentes instituciones, las universidades tienen laboratorios donde se hace investigación y desarrollo. Y alguien que lleva muchos años estudiando un tema, pues le gustaría tener un lugar donde poder aprender, desarrollar y hasta cierto punto impulsar esa ciencia. Entonces, bueno, en México y en Latinoamérica no es un secreto que los lugares para hacer ciencia son menos abundantes que, por ejemplo, en otros países, ¿no? En Estados Unidos, en muchos países de Europa, etcétera, ¿no? Hay otros lugares donde hay muchos laboratorios. En México no es el caso, pero hay maneras de hacerlo, ¿vale? Entonces, OpenLab es eso. OpenLab es el ejercicio de demostrar que se podía hacer un laboratorio fuera de una institución y que el laboratorio pudiera funcionar para hacer investigación y para hacer desarrollo en la industria. Entonces, eso es lo que hacemos. Muchas empresas tienen sus propios laboratorios de investigación y desarrollo, pero nosotros no somos parte de ninguna empresa. OpenLab tiene la característica de que es un laboratorio independiente. No nos paga Pfizer, estaría bien, pero no nos paga Pfizer, no nos paga Coca-Cola, no nos paga Bimbo, no nos paga nadie, ¿vale? Lo que hacemos nosotros es que entramos a convocatorias de emprendedores, hacemos campañas de fondeo, damos cursos, ¿no? Y en general eso lo usamos para mantener la operación de este laboratorio en el cual pues se llevan a cabo proyectos de investigación y desarrollo para diferentes industrias. Ya les mencioné la industria del tequila, por poner un ejemplo, ¿no? La industria de
el cultivo de tejidos vegetales del agave para la industria del tequila, la producción de antioxidantes o compuestos farmacéuticos para la medicina, para la industria farmacéutica. Y bueno, pues en realidad lo que viene, que es la modificación genética de bacterias, es para un área emergente que se llama biología sintética. En otro escenario les comento un poquito más, pero bueno, a grandes rasgos, eso es el lugar donde un científico o varios científicos, ahorita somos 10 en el equipo, podemos desarrollar y ejercer lo que aprendimos a hacer. Entonces, bueno, por eso nace Open Lab, porque necesitábamos espacios para ejercer la ciencia y que además fueran como suficientemente independientes como para poder llevar los conocimientos a la industria. A veces en las universidades lo que pasa es que los investigadores generan mucho conocimiento, pero ese conocimiento no llega, por ejemplo, a la industria, ¿no? O sea, se escriben artículos, sí es conocimiento que finalmente sirve para toda la humanidad y todo, sin embargo, no necesariamente busca una aplicación industrial o no necesariamente están buscando mejorar, optimizar procesos o resolver algún problema social, ¿vale? Entonces, justo eso es Open Lab, tratar de transferir esa tecnología al escenario donde es útil, tratar de involucrar a la sociedad, a la industria y a las instituciones. Pues básicamente así nace la idea. Ok, gracias. Muy interesante en esa parte del emprendimiento. Bueno, ¿alguna duda que tengan, que quieran comentar? Ahí aprovechen ese momento, sobre todo porque se dio la oportunidad de tener esta charla aquí en Open Lab, ciudad universitaria, con un catedrático igual de la UNAM. Entonces, no sé si quieren realizar alguna otra pregunta.